Severino es una obra intensa y dramática, pero a la vez poética, que recorre las últimas horas de vida en un oscuro calabozo de un anarquista italiano condenado a muerte por el presidente argentino José Félix Uriburu en el año 1931. El autor, Gabriel Rodríguez Molina, nos sumerge en el complejo universo de este revolucionario amante de la poesía. Juan Manuel Correa interpreta impecablemente a un torturado Severino, al mismo tiempo que se desdobla temporalmente para presentar sus sueños, miedos y odios. Es simplemente asombrosa la simbiosis entre el sonido del bandoneón sonando en vivo y la respiración de este atormentado Severino. También es visitado por fantasmas, los fantasmas de su padre, los fantasmas de su infancia, los fantasmas de Mussolini, del cual él escapó de esa Italia fascista, los fantasmas de Irigoyen, de Uriburu, de Alvear, como también la muerte a veces trabaja como un gran fantasma en la cabeza de quien sabe que en 30 minutos ya cerrará los ojos para siempre. Y fue muy interesante un hallazgo de puesta que es en que cuando el espectador venga, no vea siempre o necesariamente a lo que el texto remite, que es una persona engrillada, atada, de pies y manos, sino que vea quizás algo que puede ser como su espíritu, ver su alma flotar libremente y desplegarse antes de quedarse quieto para siempre. Los recuerdos inundan la patria de mi memoria. Recuerdo la noche del Teatro Colón, la hinchazón de mi ojo izquierdo y la foto que me tomaron para el prontuario. Llevarían esa misma foto en sus bolsillos todos los policías de la ciudad. Recuerdo la hipocresía de la embajada italiana, que se pavoneaba junto al presidente Alvear por los pasillos del Teatro Colón, chocando sus copas de champán en un otoño que ellos veían color de rosa. Los necios creían que estaban en Roma. Y puedo asegurarles que todos los que estrechaban la mano del presidente Alvear pensaban en el rostro de Mussolini. Bueno, este es un personaje mítico que yo conozco a través de Osvaldo Bayer y a través de Roberto Arlt. Una hermosa crónica que escribe Roberto Arlt en 1931, que se llamó He visto morir, y que retoma Osvaldo Bayer en 1970 para escribir su biografía sobre Severino Di Giovanni. Yo llego a través de él, a través de esa biografía de Osvaldo Bayer, y también pensando en la figura del fusilado, ¿no? Este fusilado que durante la dictadura de Uriburu fue fusilado en público, obviamente cuando la pena de muerte ya estaba abolida aquí en Argentina, y alguien a quien la gente acude para ver morir, ¿no? Esa imagen primigenia fue la semilla de la cual luego brota la historia, el libro y la obra de teatro, pero pensar en un Prometeo que de alguna manera, como todos aquellos Prometeos, le roban el fuego a los dioses para llevárselo a los hombres y que es castigado en esa forma tan teatral, tan espectacular, me hacía generar muchas preguntas, sobre todo por qué alguien ve morir a otro, por qué la necesidad de mostrar que alguien muere, qué significa incluso morir. Y a raíz de esas preguntas empecé a bocetar lo que fue el libro y luego la obra de teatro, ¿no? Bueno, fue un obrero, poeta, anarquista que llega de Italia y se encuentra con un movimiento organizado en Argentina, con el movimiento obrero organizado, con la FORA en ese momento, la FOA, la Federación Obrera Anarquista, y empiezan a militar fervientemente, en el caso de él, por la libertad de Sacco y Vanzetti. A partir de los fusilamientos hay líneas, como en toda línea política, ideas políticas, digamos, hay algunas más radicales, otras más conciliadoras y otras directamente totalmente conciliadoras. Él elige la línea más cruda, que es ir derecho contra, ¿cómo decirlo? Había que ir derecho a enfrentar
al fascismo, que en ese momento estaba Mussolini en Italia y que de alguna manera se reproducía por los países del mundo y en América Latina acá con los liberales, digamos, ¿no? Concretamente con la presidencia de Alvear y Uriburu. Bueno, él decidió ir con toda la fuerza que daba la violencia, las bombas, ¿no? Para una Buenos Aires de esa época, muy alejada para atrás, las bombas hacían bastante estruendo. Él pensaba que ese era el camino de un país libre, digamos, donde la poesía, las flores, la belleza iba a ser posible y no subyugación al trabajo, al hambre y a la esclavitud, ¿no? Al trabajar básicamente para necesidades más primarias, sino que pensaba que todo hombre y toda mujer tenía derecho a la poesía, a la belleza. Reacción es particular, hay un gran silencio cuando termina en contra del aplauso, ¿no? Hay un gran silencio, un gran respeto y es como una reacción tardía, ¿no? La gente empieza como a darse cuenta de la obra cuando empieza a salir de la sala, cuando nos paran en la calle o nos esperan y luego en la semana, ¿no? No es de esas obras que tienen como un alto impacto y luego se pierde, sino que empieza a trabajar en la cabeza de la gente cuando abandonan el teatro, ¿no? Es un ritual, el teatro, de reencarnación, ¿no? Y reencarnar una voz que a su vez ha sido fusilada, entiendo lleva como un proceso de entendimiento, ¿no? Que esa potencia que le implica a Juan Manuel en la actuación y esa poética empiece a atravesar las capas de la carne, de la sensibilidad, de la emoción, hasta que, bueno, cae una imagen e incluso hay gente que se va llorando y también como que esconde las lágrimas y bueno, para nosotros es muy gratificante. Luego también recibimos reflexiones, gente que se va muy curiosa porque no conoce esa parte de la historia, a la vez rescatar una historia de hace 90 años, donde hoy en día todo lo histórico o el pasado parece que no corre mucho, sino que bueno, estamos frente a un teatro más de comedia, más de actualidad. Bueno, también hay gente que reconoce en la obra un valor histórico, rescatar una figura histórica, un contexto, un país, y a través de ello empezar a investigar qué pasaba hace 90 años, que no es tan distinto a veces a lo que pasa ahora, ¿no? Cuando vemos morir a alguien, y se parece mucho a veces las muertes que vemos a la muerte de aquel Severino. Pandemia, recibo primero un correo y después un llamado del autor, Gabriel Rodríguez Molina, y me ofrece la obra, además me dice, si querés, mandame una dirección que te mando el libro, el texto impreso. Lo leo y lo leí de un tirón, me encantó. Me encantó la fuerza, la poesía, me encantó la prosa poética. Me dice, bueno, tengo ganas de que hagamos en escena. Yo le digo, sí, esto hay que hacerlo. Déjame unos días que pienso quién podría ser el director. Está Julio Covielo, me dice él, se sumaría al equipo, le copó, bandoneonista, importantes y grosos si los hay en Buenos Aires. Así que pienso unos días y se me parece como una epifanía el nombre de Mariano Docena. Viene el texto, se empieza a armar el equipo, nos juntamos, leemos, después pasa un tiempo hasta que él toma forma. Cuando nos recibimos un llamado diciendo que nos programan para estar acá, donde hoy estamos, en la Sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, a partir de ahí ya empieza algo más concreto, que es poner ese texto, en la palabra y la fuerza del texto en escena, y todo apareció con el trabajo. Ideas había un montón, la lectura nos conmovía a todos los que participábamos, las 2 veces o 3 veces que nos juntamos, siempre apareció fuerza, ganas y sobre todo ese aroma a saber que iba a ser rico. El trabajo diario nos fue dando la estructura, otra estructura, además de la poética y de la escritura, digamos, el texto, la estructura dinámica, rítmica y potente desde el punto de vista escénico, que es el cuerpo. Cómo contar todo esto, que son las últimas horas
de un hombre que va a morir, un hombre particular como Severino Di Giovanni, y cómo hacerlo en esas horas, hacer un raconto de todas las fuerzas vitales que había en él para llegar a ese punto. Y además, cómo no nostalgizar la muerte, ¿no? Cómo no ponerla en un plano del llanto, y sino más bien de un resultado a partir de ciertas acciones de las cuales Severino siempre se hizo cargo y jugó fuerte, sabía que jugaba fuerte, incluso entre sus propios compañeros y compañeras, perdió y pagó, con la frente en alto y los ojos abiertos. El teatro es un ritual en relación a la escritura, que es un ritual silencioso, donde el escritor está solo. El teatro abre un arco colectivo que desde ya es muy novedoso. Esta es mi primera obra de teatro, así que para mí ya desnudarme frente al actor, frente al director y contarles la historia que había escrito ya fue totalmente nuevo. Y luego las lecturas. Mariano Docena, que es el director, le dio una frescura y una vitalidad que el material tal vez era más pesimista y más oscuro, y él le encontró un costado más sutil, más amoroso, como la potencia de la fragilidad, digamos, ¿no? En el libro es mucho más laberíntico, más oscuro, y en la obra, a través de la mano de Mariano Docena, el director, encontró una sutileza y, bueno, encontró la belleza justa entre lo oscuro y lo luminoso, ¿no? Como decía Heráclito, es lo mismo, lo luminoso y lo oscuro no son cosas distintas, sino que forman parte de una misma matriz. Y a través de Juan Manuel Correa, la potencia, una potencia que tal vez el ritual solitario de la lectura o la escritura no tienen, y que la reencarnación de su cuerpo y de su voz encuentran una potencia y un ímpetu que tal vez el libro nunca llega a alcanzar. Y luego la música, el bandoneón de Julio Covielo, que interpreta a Carla Vianello, le da una espectralidad y una sutileza también que terminan de matizar las circunstancias en las cuales este personaje deja la vida, ¿no? Después de la primera bomba no hubo retorno posible más que seguir hacia la sangre. Seguían sin liberar a Sacco y Avanzetti. Caía un rocío débil sobre el mes de mayo. La embajada de los Estados Unidos no se esperaba tal estruendo. Voló la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica por los aires. Después vinieron los primeros allanamientos. No podían quedarse quietos los cosacos ante semejante insulto. Somos Argentinos al Teatro. Seguinos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube para saber más de lo que está pasando en el Teatro Nacional.